Poniendo manos en acción. Si te encuentras en esta situación de estar con un familiar en el consumo activo y no sabes qué hacer, escucha atentamente. Para ello necesitamos saber en qué nivel de consumo se encuentra aquella persona que está a mi alrededor y qué es lo que consume. Aunque bien es sabido que la adicción no puede ser minimizada o maximizada con niveles, es importante conocer el grado de enganche que existe para con la droga, porque de acuerdo a lo anterior, sabremos los riesgos e implicaciones que hay que enfrentar. El primer nivel de consumo consiste en el uso recreativo de cualquier sustancia potencialmente adictiva. La mayoría de las personas que toman una cerveza, bebida con alcohol o cualquier otra droga esporádicamente, es decir, cada mes, por mencionar un tiempo relativo, y que no se impacienta por no poder acceder a más, entra en esta categoría. La mente no pide más consumo y el cuerpo puede vivir perfecta y tranquilamente si no existe una gota de alcohol en años o nunca más en un futuro inmediato o a largo plazo. Nota: el hecho de que este tipo de consumo sea mencionado aquí no significa que una persona pueda estar en contacto con sustancias tóxicas sin perder el control poco a poco o en determinada situación, llegando a desarrollar entonces sí adicciones. Que alguien pase de una zona a otra depende de muchas cuestiones que describiremos en otra ocasión. Lo que por el momento es verdad es que convertirse en un adicto a partir de este patrón de uso probablemente depende de suerte, de predisposición, pero siempre digo a las personas en prevención, ¿para qué quiere uno investigar si tiene talento para sufrir tantos años futuros? El segundo nivel de consumo consiste en el desarrollo de un patrón sencillo de describir, caracterizado por la presencia de obsesiones que ya describimos anteriormente, es decir, de pensamientos intrusivos, repetitivos sobre droga, regularmente y de compulsiones visibles en conductas recurrentes destinadas a quitar el malestar de la obsesión. Si lo pensamos de esta manera, aquellos que no tenemos el problema con los tóxicos, equivaldría a regresar tantas veces a casa para reasegurarme de haber cerrado bien la puerta tanto como mi mente me lo pida. Solo que para el caso de la adicción, uno consume tanto como su mente obsesiva lo pida. Eso es la base y el componente que se repetirá en los casos en que ya existe un problema con el alcohol, las drogas o cualquier otra conducta adictiva problemática, desde el menos grave hasta el más severo de todos los niveles. Estar en esta segunda etapa es vivir con el ejemplo que siempre describo. Tengo problemas cada que consumo y consumo cada que tengo problemas. No hay frenos o intentos exitosos para parar de consumir. Más de alguno en esta situación despertará al día siguiente con miedo de mirar su celular. Sabe que tiene muchas llamadas perdidas, mensajes sin contestar. El temor, la culpa o la vergüenza se apoderarán de él al salir a la sala de la casa por no saber si ofendió o se metió en problemas con alguien la noche pasada. Si lo recuerda, está consciente de haber hablado demasiado o haberse excedido en comportamientos. Pide perdón una y mil veces de las maneras más dramáticas y románticas posibles. Inicia todos sus proyectos tal como lo dice la famosa analogía común en los famosos grupos de autoayuda. Como caballo de pura sangre, iniciando una carrera para llegar a la mitad del camino, jadeando como burro cansado, a consumir la próxima dosis argumentando cosas como «es que no puedo» o «simplemente me lo merezco, no te hace falta nada». Son comunes aquí las compensaciones hacia otros con regalos, mimos u otra cosa con la que se intente minimizar el impacto de lo sucedido. Cuando se interna a alguien así es porque o tiene una larga racha consumiendo o se vio involucrado en situaciones en que está peligrando o poniendo en riesgo a otros. Sin olvidar que muchos de los que son internados con estas características lo permiten pensando en recuperar con ello una esposa, un esposo, no perder manutención o un trabajo. Pero si hay más descaro en el asunto, puede esperarse un premio por haber aceptado la ayuda. Tercer nivel de consumo. Este patrón de ingerir tóxico se distingue por todo lo anterior del segundo nivel, agregando que aquí no existe tanto placer del enamoramiento a la sustancia, o mejor dicho, puede ya no haber nada del perfecto romance entre la droga y el sujeto. Es prácticamente el final de toda relación tóxica de pareja en la que nuestro mal amado no solo ya no se interesa por nosotros, sino que además se dedica solo a ignorarnos y a ponernos atención para decirnos cuándo,
cómo y cuánto consumir, además de a quién tenemos que traicionar y, si es necesario, qué robarles para seguir estando a su lado. Puede humillarnos, hacernos que nos olvidemos de nosotros. Estaríamos dispuestos a tener relaciones homosexuales para el uso de sustancias, además de otras cosas peligrosas como le sucede a algunos. La cordura aquí ya no importa mucho. Uno se mete más sustancias para no sentir el dolor de estar sin ella, que consumir para tener el placer de antes. No conseguir la dosis necesaria bien puede no solo llevar a los que aquí se identifican con una desesperación, la vida peligra y la salud mental también, perdiendo temporal o permanentemente el sentido de la realidad. Sujetos aquí ya pueden escuchar, ver o sentir o creer cosas descabelladas incluso sin consumir. El tipo que tiene una barriga tan grande a causa de un hígado inflamado, con ojos amarillos, los pies hinchados por la retención de líquidos o la cara llena de llagas por pellizcos obsesivos de granos, con dolor de huesos, entre otros síntomas como las temblorinas, pueden estar ya claramente en este grado. Lo que hace difícil de determinar el rango al que se pertenece son diferentes factores que no podemos olvidar a la hora de evaluar a otro, y más si es a mí mismo a quien estoy intentando evaluar. Es fácil caer en el autoengaño, porque abiertamente o muy en el fondo no quiera ser honesto conmigo, ya que estar atrapado en la adicción es como estar inmerso en una relación enfermiza de pareja, como se mencionó anteriormente, en que intento con todas mis fuerzas buscar pretextos para no abandonar a quien me hace daño, a mí y a los que me rodean, muy a pesar de las consecuencias que se viven con un amante traicionero y que todos los demás sí observan. Bien se dice popularmente que la zorra no puede verse su propia cola, ya que por diferentes argucias mentales y autoengaños del pensamiento adictivo, tema que describiré en otro audio, alguien que está en lo más severo podría concluir por todo lo anterior calificarse como el más leve de los casos, tal como la situación del conocido que siempre dice que lleva 3 años consumiendo marihuana sin convertirse en un adicto. También podría pasar lo contrario, que estando en una etapa de inicio, los que le rodean por diferentes razones o ganancias secundarias que explicaré después, cataloguen al que apenas consume o experimenta como un potencial adicto de lo peor. En estos casos es tan grave ignorar el problema como exagerar y sobrereaccionar. La medida correcta a tomar está más determinada por la pérdida de control, afectándose a sí mismo y a otros con sus conductas, que solo por el uso de la droga. Alguien que se causa problemas en el trabajo no puede tener relaciones duraderas con amistades o que tiene fuertes altibajos, además de sensación de malestar, tiene un problema, cuando una de estas 3 áreas no le permiten continuar con su vida. A menudo la gente me pregunta qué tan apropiado es internar a una persona. Lo primero que es importante tomar en cuenta son los grados de severidad antes enunciados, y sin embargo hay que sopesar muchas cuestiones importantes. Lo mejor que puede sucedernos es que nuestro padre, hermano, hermana, hijo o hija, es decir, la persona que consume, quiera hacerlo voluntariamente. Desafortunadamente, esta es una de las opciones menos presentes, y que quien lo hace frecuentemente ya tuvo una serie de experiencias de fracaso acumuladas en años que le llevan a pedir ayuda, o bien solo por ganancia secundaria. La ley mexicana y la norma 028 permiten el internamiento sin consentimiento por el consumo de drogas, pero bajo ciertas circunstancias. Tampoco quiero decir, por otro lado, que una persona que se meta a clínica involuntariamente en un momento determinado del proceso no pueda llegar a motivarse para dejar de consumir. La mayor parte de los casos de clínica, de hecho, suelen llegar en estas condiciones y rompiendo su negación a mitad del proceso terapéutico, queriendo el cambio. Es también muy probable que, a pesar de llevar un buen camino recorrido y buen tratamiento, nuestro familiar quiera de cualquier manera abandonar el proceso si se le da la opción de elegir. Para ello es importante considerar las siguientes pautas y puntos de vista para efectos de tener los mejores resultados. Ningún usuario o familiar se interna alegremente. Quien lo hace no tiene idea de lo que es estar encerrado con los problemas rondando por tu cabeza mientras los deseos de consumo son muy intensos. Las preguntas pertinentes para valorar la opción de internamiento son las siguientes. Primera, ¿con las conductas o patrones de consumo mi familiar peligra? Es decir,
cada que consume corre el riesgo de perder la vida o de sufrir daño considerable, puede ser también que ponga en riesgo a otras personas. Si la respuesta es sí a la pregunta anterior, la idea del internamiento puede tener un punto a favor. 2. ¿Está consciente de la necesidad del cambio o la ayuda a mi familiar que consume? Casi la gran mayoría de las personas que consumen o se drogan tienen conciencia de una o varias consecuencias, aunque no estén determinados a calificar su consumo como problemático. Más de la mitad de usuarios con problemas de drogas me han dicho, en diferentes palabras, ideas como yo quería parar, no podía y no sabía cómo pedir ayuda. Quizá nunca nadie ha hecho las preguntas adecuadas sin recibir con actitud negativa y con toda una serie de mal encaradas respuestas u ofensas. Tan solo el tema del dinero, que es el menos doloroso, puede bastar para generar un poco de racionalidad acerca de los efectos negativos. Por ejemplo, ¿cuánto dinero gastó o se gasta desde que mi familiar consume? Incluyendo tratamientos dejados a la mitad, internamientos, recaídas, lo invertido también en la droga semanal, mensual y anualmente hablando. Si usted hace una cuenta concienzudamente con las preguntas anteriores, probablemente pueda llegar a una suma considerable de dinero, y más si añade a esto las necesidades que actualmente tiene y que ya hubiera podido cubrir con esta cantidad de efectivo. Solo por mencionar una de las áreas en que existen mermas, bien uno podría pasarse a meditar sobre expectativas, planes y personas importantes dejadas de lado, solo porque se interponían entre el consumo y mi familiar o yo, si es que soy el que consume sustancias, obvio. 3. ¿He dado oportunidades anteriores para ayudar a que mi familiar deje el consumo problemático? Si va a tomarse como opción el internamiento, por las consideraciones antes enumeradas, es necesario no olvidar que la negación siempre va a estar presente. Sin embargo, ayuda mucho a la ruptura de la misma haber dado oportunidades de asistir, por ejemplo, a psicoterapia, consulta psiquiátrica y grupos de autoayuda como primer intento de solucionar el problema, que de fallar o abandonarse funcionarán en todo caso como prueba de sí haber tenido alternativas que no sirvieron o que no fueron aprovechadas debidamente. Dicho de otra manera, lo mejor es tener los fallos como evidencia. Una persona que ha tenido pocos intentos con ayuda externa, siendo internado sin oportunidades anteriores, puede reforzar su negativa a cualquier posibilidad futura para dejar de consumir y vivirlo con probabilidades de poco éxito, sobre todo si la persona está en la etapa de enamoramiento con su sustancia. Internado un familiar en estas condiciones le llevarán a actuar como si le hace un favor a la familia estando encerrado en las instituciones. No deja de ver a los terapeutas y al personal como personas pagadas para introducir en la cabeza lo que la familia quiere escuchar exactamente. No es sencillo tomar esta decisión, pero casi siempre resulta la alternativa más utilizada y la más sencilla por el costo-beneficio, y no arreglan un problema de consumo que empezó décadas atrás desde la infancia o el desarrollo de las personas. Una sana institución creará conciencia en la familia sobre su dinámica, así de cómo influyen las conductas adictivas del que recibe tratamiento, es decir, no solamente le hablarán del problema del paciente, sino también señalarán el problema de cada uno de los miembros familiares. La familia se libra momentáneamente del problema. Esa puede ser una primera sensación. Sin embargo, es parte de un grave error dejar al paciente internado como quien lleva un aparato descompuesto a un taller o un cacharro viejo a las hojalaterías para enderezar. La familia tiene las tareas más importantes, que consisten en atender sus patrones patológicos que favorecen el consumo y otros problemas emocionales en otros miembros de la familia. Muchos de nosotros como codependientes nos volvemos invisibles y ponemos al servicio de ellos todo lo que tenemos. Si sospechamos haber sido traicionados o manipulados, chantajeamos o queremos controlar con el resentimiento. Pero lo que es casi siempre una verdad incuestionable es que nos distraemos tanto con nuestro enfermo a causa del temor que nos causa pensar en nuestras propias vidas. El mejor indicador que conozco hasta la fecha para que alguien sea internado es la incapacidad para salvaguardar su integridad. Alguien que ya no puede valerse por sí mismo y que además dice cosas incoherentes,
o escucha cosas que no existen, creyendo situaciones descabelladas, como los consumidores de cristal, corren un grave riesgo en su pérdida de contacto con la realidad, además de hacer peligrar a otros sin que sea su voluntad hacerlo. Tampoco hay que olvidar que en las condiciones del lugar en el que se interna sean saludables y en el que también no exista maltrato como justificación de terapia de egorreducción. Es importante que pidas referencias del lugar y que además pidas también aquello por lo que pagas. Existen un sinnúmero de lugares en los que mienten, robándose incluso las pertenencias de los usuarios internados. Otra recomendación importante es que si el lugar no cuenta con la atención familiar, busques debidamente ayuda psicológica y en los grupos de autoayuda también para facilitar el proceso de rehabilitación, pero sobre todo de ti mismo. Recuerda y siempre ten en mente, el interno no es un aparato viejo que se lleva al taller.